Hola, buenas noches. Los invitamos a que se queden a escuchar esta charla del crecimiento económico versus la desigualdad. En este momento estamos Ingrid Carolina Sánchez Porigua. Jorge Leonardo González y Karen Asprilla. Bueno, entonces empezamos. Que en el caso chileno del crecimiento versus desigualdad, decimos que en Latinoamérica se le ha permitido o es importante el crecimiento y la reducción de la pobreza que tuvimos del 26% al 7.9%. Que eso nos ayuda y fue digamos, se bajaron al nivel de la pobreza más del 10%, más o menos más del 10%. También, por ejemplo, es interesante como el crecimiento económico a menudo no se traduce en una reducción significativa a la desigualdad. Hoy en día Chile es reconocido por ser un país políticamente transparente y con una economía que va creciendo, aunque en los últimos años ha tenido una recesión. Ya hemos visto que ha empezado otra vez a mejorar su economía de acuerdo con las políticas fiscales que se están manejando en este momento. Chile es un país que tiene una fuente, que la fuente de ellos es el cobre, y entonces ellos se mantienen por el cobre y entonces fluyendo. Entonces, a través del que el presidente haga los tratados con otros países de libre comercio, es un país que se mantiene con el cobre y con las minas. Entonces también ahí hay que hablar también del bajo que tuvo Chile con la presidenta Michelle Bachelet, que era una presidenta que no supo llevar el mandato de Chile bien, y entonces tuvo como esa recaída. Entonces el libre comercio también son los países que los tuvo con Panamá, Uruguay, y son los países que se mantienen ahí, son ayudas de Chile para mantener la economía, pero Chile tuvo un bajo muy grave, entonces se está manteniendo con los países de Panamá, que también tienen una economía muy extensa. Entonces ellos se acomodan con ellos, pues, que le piden como consejo para tener libre comercio y para que ellos sigan creciendo como una nación próspera en crecimiento económico. Bueno, ahí como decía mi compañero, que Panamá, Uruguay, Chile, en los próximos 15 años, ellos tuvieron el crecimiento en esos 15 años, o sea, no, en esos 15 años se mantuvieron en tenerse en el país, digamos, al nivel y no bajar por la desigualdad. También yo ahí le hablo también de los tratos de comercio que tenía con Estados Unidos, Panamá, Japón y China, y así. Entonces eso también les da como una medida también de mantenerse en el crecimiento económico. Entonces son países que aportan mucho al crecimiento y a la empresa de Chile. Para entender el crecimiento de Chile nos debemos remontar más o menos a mediados de los años 60. Gracias a los consejeros que tenía en esa época, ellos aplicaban políticas neoliberales que trataba de que el gobierno no gastara grandes cantidades de dinero de las que entraba. Estos asesores, muchos de ellos fueron asesores de expresidentes de los Estados Unidos y se apoyaron en muchas políticas parecidas en las que se estaban manejando en aquel momento y las implantaron adecuándolas a la sociedad de Chile para que la economía en ese momento resurgiera y se vieron muy notables los cambios. Uno de los objetivos chilenos es reducir el gasto fiscal, haciendo que el gobierno gaste mucho menos, pero manteniendo la inversión en salud, educación, deporte y demás. Estos últimos años la economía se ha visto un poco afectada y ha reducido su crecimiento debido a... Bueno, y en la subordinación del crecimiento, los objetivos redistributivos es lo que lleva la política electoral. ¿Eso qué quiere decir? Ellos quieren tener el nivel entre clase media y clase baja para mantenerlos estables.
porque pues Chile en este momento tiene sus condiciones para mantener esos niveles de clase social. Entonces, según lo que acaba de decir la compañera, la redistribución que sucedió en ese momento fue lo que llevó a Chile a bajar su economía. Entonces los chilenos empezaron a construir otra vez todo de nuevo para que la economía chilena en el 2018 volviera a crecer otra vez y mantener mantener un remonte del 4%. Entonces así los chilenos empezaron a estructurar toda la planeación chilena para que la economía chilena se manteniera otra vez, corrige empleos, los salarios. Bien, otro de los ítems que podemos nombrar que hizo que el crecimiento chileno se desacelerara fue la caída del cobre, que sufrió más o menos en el 2017 y se volvió a remontar en el 2018, dando así pie pues para las exportaciones, que tuvieran unas mejores ganancias y que esto sirviera para las inversiones que se iban a hacer en el país. Ahí, como decía mi compañera, que en el 2018 hicieron el reanudo del crecimiento de la actividad, pero ahí va en actividad industrial. Gracias a los mayores precios de la producción de la minería, las actividades mineras, particularmente el comercio mayorista, los servicios comerciales. Ahí también tenemos que el país o socios de Bison Consultores Uruguay es un factor común de las tres economías, que son los países de la región Panamá, Uruguay y Chile, que han tenido un periodo más de 15 años de sosteniendo, como lo habíamos dicho antes y lo habíamos comentado, más de 15 años sosteniéndose en la economía y en la desigualdad. El caso en Chile, incluso el crecimiento es mayor de las décadas previas, desde medios de los 80. Más o menos en los 80 fue más el crecimiento. Entonces, en el tiempo de antes, ahorita pues coincide con el tiempo, o sea, con el tiempo de ahorita, para mantener una mejor estabilidad económica. Los países emergentes de la región son claramente Paraguay. Los países emergentes de la región son claramente Chile, Uruguay y Panamá, teniendo desde hace más de 15 años economías emergentes. Vemos que Chile y Uruguay pues tuvieron como una recesión, como una caída, pero es cosa de que ya se están levantando, nivelando. Tuvieron una desaceleración, pero pues se han podido mantener. Entonces, de todo lo que hemos hablado con las compañeras, Chile es un país de libre comercio que puede hacer trato con cualquier país que quiera invertir dentro de su economía. Entonces eso ya que es un país que a veces cuando tiene recaída es un país que sí o sí sigue creciendo porque saben cómo mantener la economía, han estudiado cómo se maneja la economía con su cobre, con las minas y cosas así, haciendo tratados con Panamá, Uruguay, Estados Unidos, China, Corea del Sur. Podemos también ver que es un país que no se cierra, es un país que está abierto, que maneja de una u otra forma bien su economía. Y también ya para terminar, lo que decían mis compañeros, teniendo en cuenta que ellos tienen, digamos, cómo sostenerse, pero también tienen, digamos, han decaído, o sea, no siempre se han mantenido al nivel, sino han tenido sus años que pues se han decaído del sistema, de la situación económica, de la situación económica. Teniendo también en cuenta que están afrontando pues una brecha de desigualdad bastante grande, de ingresos diferenciales del
27, casi del 27%, que es hoy por hoy en lo que más están tratando de trabajar. Entonces con esto pues damos finalizado la charla que tuvimos sobre la economía chilena. Espero les haya gustado Y nos hayan entendido. Muchas gracias. Sí,